Bona vesprada, buenas tardes. ¿Queréis pasar un rato con nosotros aquí en Televisión de Castellón, en Mediterráneo? Bueno, pues mirad, os voy a decir cuál es el plato gastronómico que tenemos para esta tarde. Vamos a empezar hablando con Xavier Monsalvatge, que viene también acompañado de Christopher. Ellos dos participan, y uno como comisario y otro como artista, en una exposición muy especial en el Museo de Cerámica de la Alcora. Un proyecto muy interesante y sobre todo una conversación con personas que saben mucho sobre cerámica artística. Después el plato lo aderezamos con un plato principal a cargo de Paco González Yuste, que nos hablará de los aceites, del aceite de oliva, ese gran manjar de la provincia de Castellón. Como postre, bueno, pues como postre, un consejo saludable de manos de nuestra doctora Marione, que hoy nos hablará de los huesos, tan importante, muy importante para cuidarnos. Y al final, un poquito de agenda, para que nos siente bien y nos haga la digestión de este plato gastronómico especial para vosotros. Empezamos Plaça Major. Dos invitados de lujo son los que se sientan esta tarde en el plató de Plaça Major. Muy buenas tardes, Xavier Monsalvatge, artista ceramista de Godella, bueno, cerámica artística, escultura, cerámica, pintura, instalación, proyectos gráficos, y podría continuar toda la tarde desglosando ese magnífico currículum. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, y gracias a ti, porque además de aceptar esta invitación, nos traes también otro invitado de lujo, que es Christopher Davis Benavides, que vienes de la Universidad de Milwaukee. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Magnífico castellano, supongo que por tus orígenes de Perú. Exacto. Bueno, pues se agradece, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes ha sido un placer venir acá y, bueno, disfrutar todo lo bueno que traen con su historia de la cerámica. Sí, porque de cerámica vamos a hablar. Xavier, tú tienes, este fin de semana has presentado en el Museo de Cerámica de la Alcora dos proyectos muy interesantes y además que se han solapado viendo tus dos vertientes, tu vertiente como artista y tu vertiente como comisario. Y es muy interesante el hecho de que lo hayas hecho coincidir y que hayas sido lo suficientemente generoso como para compartir el protagonismo de una exposición individual con una exposición colectiva. Vamos a empezar, si quieres, por el proyecto que has comisariado con por American Clay, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Bueno, American Clay surge ya hace 3 o 4 años. El proyecto, en sus inicios, era un poco con más envergadura, con más artistas, se incluían más artistas. Y en primer momento quería un poco reflejar la gente con la que yo me había encontrado en Estados Unidos, con ceramistas que yo me había encontrado, con artistas que trabajaban con el barro, y que habíamos tenido una relación, ¿no? Una relación ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Pero claro, el intentar hacer una exposición de esa envergadura con tantos artistas, tú sabes que eso conlleva muchos medios, ¿no? Y cogí mala época para eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que tuve que reducir el número de ceramistas que incluiría en la muestra. Y bueno, esa selección tuvo dos vertientes, ¿no? Por un lado era personas o artistas que su trabajo me parecía muy interesante y bastante afín a mi propio trabajo, en algunos de los casos, y luego una relación evidentemente de amistad, ¿no? Porque cuando entras en un proyecto así, pues tienes que tener ese vínculo, ¿no? Ayuda, ¿no? Sin duda. Para cuando salgan los pequeños, ¿no?, inconvenientes, que el amigo pueda... Efectivamente. Y bueno, en un primer momento ese proyecto se pudo gestionar a través del Ayuntamiento de Manises y la Bienal de Cerámica de Manises, en Valencia, que muy generosamente pues ayudaron a realizar ese primer proyecto, ¿no? Y bueno, luego cuando se pudo traer la exposición, ha estado un tiempo parada hasta que el Museo de Cerámica de la Alcora, aquí en Castellón, le pareció que era interesante, ¿no? Entonces, cuando me plantearon la posibilidad de hacer mi exposición también en relación a lo que luego hablaremos, que es la Real Fábrica de la Alcora, sí, yo les propuse por qué no traer esta exposición internacional de cerámica norteamericana. Norteamericana has mencionado ahora porque en común tienen, que no lo hemos mencionado, o sea, todos ellos son, ahora escucharemos a Christopher que nos contará, ¿todos ellos proceden de Norteamérica? No, por eso eran 4 visiones de cerámica contemporánea americana.
porque dentro del grupo habían artistas que vivían en Estados Unidos, pero eran de otro origen. En el caso, por ejemplo, de Christopher, era de origen peruano, estaba otra peruana que era Cuculi Velarde, estaba Sumi, que era una japonesa. O sea, que había gente que realmente se habían formado en Estados Unidos, eran norteamericanos, evidentemente, pero que el origen de nacimiento y sus vínculos venían de fuera, ¿no? Entonces, cuando yo tuve la primera ocasión que tuve de poder visitar Estados Unidos, me la concedió mi amigo Christopher y Karen Guderman. Bueno, yo llamé un día y dije, Christopher, necesito salir de esta tierra y necesito ir a Estados Unidos. Y bueno, dame un chance y nos vamos. Y bueno, fueron muy generosos y eso supuso luego ya aún más vínculos, ¿no? Esa relación que sí que es verdad, que como tú bien sabes y los espectadores saben, cuando viajas y tienes la posibilidad de salir, te abre, tienes otra visión, ¿no?, de las cosas, ¿no? Christopher, quería escucharte un poco, porque leyendo un poco tu perfil profesional, además del perfil académico en la universidad, como ceramista, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es como en tu obra confrontas, ¿no?, ese modo occidental frente al no occidental, esas dos visiones, esas dos culturas que tú también conoces, y es complicado, ¿no?, y además elaborarlo a través de un objeto artístico. Ya, es complicado. Mira, soy peruano, pero muchas veces los peruanos en Estados Unidos me dicen, pero no te pareces peruano. Y en Estados Unidos me dicen, no hablas como americano. Y entonces siempre me sentí entre dos mundos. Y yo creo que mucho latinoamericano que va a Norteamérica se siente un poco fuera, pero a la misma vez nosotros los norteamericanos decimos somos americanos, no norteamericanos o USA. O sea, es un poco complicado. A la misma vez la iconografía, mi trabajo, creo que trata mucho de esa a veces hay idiosincrasia de significado o puede ser religioso o no religioso. Y tenemos la influencia hispana muy fuerte en Latinoamérica, tanto como en Estados Unidos, a veces lo negamos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo tiene que ver mucho con esa complexidad, y la arquitectura en ese cierto sentido tiene un poco de similitud con tus intereses en la parte industrial también, claro, ¿no? Ahí es donde un poco, ¿no?, tenéis, enlazáis. Sí, el trabajo de Christopher, igual un poco como el de Catherine Smith Byback o Cameron Crawford, tienen ese vínculo conmigo en el tema del tratamiento de la urbe, ¿no? De la ciudad, y esas visiones algunas veces son visiones apocalípticas y otras no, son de estructura, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Sí. No como Karen Guderman, a mí me interesaba también ese punto de la naturaleza, del microscopio, del movimiento orgánico, ¿no? Y en el fondo parece que sean antagónicos, pero sí que tienen un punto de relación, ¿no? Era un poco ese elemento que a veces yo utilizo también en los contenedores, los microscopios, ¿no? La forma orgánica, el microespacio dentro del macroespacio, ¿no? Christopher, ahora que no nos oye, ¿y qué tal es como comisario Xavier? ¿Es muy exigente o os ha dejado libertad? No, fácil, es bien organizado. A la misma vez ¿Los españoles exige... muy organizados? No, él es completamente organizado. Bien, me impresionó porque cuando lo invitamos a Estados Unidos y me dijo que venía, dije, bueno, le voy a sacar jugo a este. Vamos a hacer un master workshop de 3 semanas. Lo puse en un taller, le dije, acá van a venir estudiantes y te van a estar preguntando, y a la misma vez a los estudiantes llegaron por Javier, saber un poco más de arte contemporáneo español, no solamente cerámica. Y Javier, bueno, tú sabes, no tiene vergüenza de hablar cualquier idioma, y su inglés en esa época era diferente, ¿no? Diferente, ¿eh? No ha dicho diferente. No ha dicho diferente. Qué delicado, ¿eh? No ha dicho realmente malo. No, y en realidad muchos profesores y estudiantes posgrado vinieron y me dijeron, ¿cómo has hecho para traerlo? Le dije, oh, muy difícil. Me ha costado mucho. Mucho, pero fue muchos colegas, fueron otro español que es profesor de lengua. De lengua, y cada uno dijo, bueno, lo ponemos acá, lo arreglamos acá. Y después hizo serigrafía con un estudiante de grabado, y después
en las 2 semanas ya se conocía la ciudad, se había paseado por toda la ciudad, se había ido a barrios que le decía, oye, ese barrio en realidad no debías estar ahí en la noche. No, pero como explorador, pero bien organizado, o sea, estaba tomando apuntes. Y en ese momento yo no sabía que estaba haciendo una curaduría para la exhibición. Pero ha sido un placer porque he trabajado con otros curadores que son muy relajados y no sabes cuándo va a pasar la cosa, ¿no? Pero en ese sí, ¿no? Como dicen los ingleses, he's very well organized, ¿no? Bueno. Y es curioso porque los artistas no suelen ser comisarios, entonces esa vertiente también me interesa mucho tuya. Bueno, ¿no? porque lo he hecho muy pocas veces, ¿no? Pero sí que es verdad que yo surjo, bueno, el trabajo colectivo siempre me gustó, ¿no? Y en los 90, tú sabes que en los 90 hubo un movimiento alternativo muy importante en el país y se creó hasta una red que se llamaba la Red Arte y surgieron muchos espacios independientes. Sí. En Valencia surgieron la Esfera Azul y surgió el Purgatorio. Y yo era miembro del Purgatorio, entonces desde el Purgatorio hicimos muchas actividades de comisariado, organizábamos exposiciones, entonces no era comisariado, organizábamos exposiciones y entonces se creó una red entre diferentes espacios en el país, ¿no? Y eso fue un aprendizaje, ¿no? A la hora de montar exposiciones, a la hora de coordinar, ¿no? ¿Querías decir algo, Christopher? No, yo creo que muchos, justamente había puesto una muestra tuya, mía, hace un año en Estados Unidos, y a veces tenemos que curar para presentar nuestras ideas, o no es solamente nuestras ideas, las ideas por otros artistas, porque a veces no hay la oportunidad. Y si no la haces tú mismo, nadie la va a hacer. Exactamente. ¿No? Entonces eso es para botar el anzuelo, a ver si alguien muerde, ¿no? Y tú lo has hecho 2 veces con American Clay, y ahora muchos de los que al principio no se apuntaron, ahora dicen, ¿y cómo no me apunté? ¿No? Bueno, eso es premios para los valientes, ¿no? Los que se arriesgan. Y el arriesgo que tiene porque hay muchos ceramistas norteamericanos y no creo que los 4 podemos representar a todos o a toda la movilidad, los movimientos de cerámica, pero el movimiento es tan complejo, pero a la misma vez tenemos 2 varones, 2 mujeres, sí, 2 chicos y 2 chicos. Y 2 chicos. Y el trabajo es diferente a la misma vez, y diferentes partes de Estados Unidos, que es casi como 2 mundos diferentes, California y el Midwest. No es lo mismo. Claro. Ya ha subyacido a lo largo de esta conversación la idea de la arquitectura industrial, que ha sido un poco, ¿no?, uno de tus grandes temas a lo largo de tu trayectoria. Vamos a hablar de esa segunda exposición, la de la ciudad especular, signos, superposiciones e interferencias, que también se puede ver en el museo. Por cierto, ambas lo decimos ya, ¿verdad? Hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril van a estar. Hasta el 15 de abril se pueden ver las 2. Cuéntanos ese otro proyecto un poco más personal, del que además también nos has traído un cartel, que antes tú y yo hablábamos, ¿verdad?, durante la pausa, que a mí me recordaba esos figurás, ¿no? Y esa torre de Babel hablábamos. Bueno, la ciudad especular, que es la ciudad reflejo, ¿no?, de la ciudad en la que vivimos. Cuando me proponen el museo me propone la exposición, en primer momento me lo propone también porque, como bien sabéis, la Alcora ha comprado desde la municipalidad la Real Fábrica de la Alcora, ¿no? Ha sido yo creo que es increíble y es de alabar que desde lo público intentan recuperar la memoria histórica, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, claro, porque al final el trabajo sobre arquitectura industrial, del que llevo mucho tiempo trabajando, llevo mucho tiempo elaborando y haciendo proyectos, ya no solo es la influencia que la industria tuvo en la sociedad, la influencia que tuvo en muchos aspectos del urbanismo y de cómo nos relacionamos, ¿no?, y de la tecnología en la que estamos, sino que también era un poco recuperar la memoria, ¿no? La memoria de mi padre fue un trabajador, recuperar esa memoria del trabajo, ¿no? Y recuperar o intentar mantener esa memoria de sitios que en el fondo o pasan desapercibidos o, claro, han sido fuentes de contaminación o, bueno, en principio parece como que son fuentes también de especulación, ¿no? Y entonces, en base a eso, articular el proyecto. Y bueno, no es que haya sido complicado, pero la exposición más o menos se divide en 5 partes.
que son al recuperar algunas piezas antiguas. Ha sido interesante para mí desempolvar alguna pieza. ¿Qué te iba a decir? Casi el proceso, ¿no? Tan fascinante como al final, el resultado final, ¿no? Sí, porque al desempolvar piezas que hacía 20 años que estaban en la caja, y dije, bueno, ¿por qué no? Y algunas que ni siquiera mostré nunca. Fíjate. Y ahora verlas ahí, la verdad es que ha sido personalmente, ha sido bonito, ¿no? Y en otros casos las he quitado y he puesto otra, y digo, no, esto no pasa la criba, ¿sabes? Cada uno, la criba del tiempo. Autocensura, ¿no? La autocensura. Sí, yo pienso que desde la creación, ¿no? Bueno, y nosotros que somos ceramistas, pero sabes que aquí, claro, esa denominación de ceramista queda como muy ambigua. Parece que nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Y no es así, es otra fuente de creación y sobre todo en esta tierra de producción, ¿no? Y bueno, entonces la exposición se articula un poco en ese sentido, en recoger he querido que sea muy didáctica. Pues he puesto algunos textos para que la gente pueda interrelacionar la pintura, interrelacionar la escultura, los objetos encontrados en las fábricas. Y en la última parte, que es la ciudad especular, es la intervención en este último proyecto que he metido, que yo quería trabajar sobre grandes formatos en cerámica, que hace la industria azulejera aquí en Castellón, ¿no? Christopher, quería saber, ahora que te tenemos aquí, claro, nosotros es verdad, estamos avezados a ver cerámica y cerámica artística en esta provincia, y grandes ceramistas. En el caso de Norteamérica, que tú conoces bien y yo por supuesto desconozco, por ejemplo, un proyecto de las características del de Xavier, ¿existen cosas similares? ¿Estamos a ese nivel en Norteamérica o es otra...? Es difícil porque un ceramista americano que era más... utilitario dijo, América no tiene una tradición de cerámica, porque es un continente nuevo. Y en cierta manera sí y no. Yo creo que la tradición es la tradición de los inmigrantes, que vienen de toda Europa. Y se traen su bagaje, ¿no? Y traen ya... Entonces es muy compleja, pero en realidad el arte, la cerámica como escultura, arte contemporáneo, es de parte del siglo XX y XXI no más. Después de eso, antes de eso no hay mucho. Y es muy no se adhiere a una tradición, mientras acá hay una indirectamente o inconscientemente hay una tradición o una expectativa, mientras en Estados Unidos no hay. Entonces es un poco más libre. En parte libre. Ahora, la diferencia es que acá siempre encuentro un interés en la cultura. Tenemos, o sea, en España hay una tradición muy fuerte, que hay una historia de cerámica, ¿no? Mientras en Estados Unidos no. Entonces, acá hay el interés para ver. Allá es complejo. Curioso, de todas maneras, sí, quería apuntar algo, porque por otro lado, Christopher tiene razón en ese aspecto, ¿no? Que no tiene, aquí quizás el peso de la historia es excesivo, ¿no? Y entonces hay esa relación entre lo tradicional y lo contemporáneo. Pero allí sí que es verdad que cuando se hace, por ejemplo, una revisión de movimientos artísticos, como estuve viendo en el Art Institute de Chicago de los años 60 o en el Ponoma de Los Ángeles, dentro de todo ese movimiento artístico encuentras siempre artistas que trabajan en cerámica, ¿no? Y están integrados como algo más, no hay esa diferenciación que puedes encontrar aquí, ¿no? Y creo que esa relación es muy positiva, ¿no? Mira, acá yo creo que ha habido un poco, mi vista de afuera, ¿no? Porque porque la cerámica tiene que ver con lo artesanal, siempre ha habido bueno, ¿no? Yo creo que fijándose en la cerámica de Picasso, la gente no le ha dado mucho peso hasta ahora último. Antes decía eso no es, ¿no? Claro. Y de repente pues, eso está cambiando. Está cambiando, sí. Pero en Estados Unidos hay artistas importantes que es cerámica. No es que soy pintor y comencé a hacer cerámica. Exactamente. No, o sea, esa es la diferencia. Pero en Estados Unidos es muy difícil decir, bueno, esto es totalmente americano, porque en regiones es un poco más que otras, ¿no? Es cierto. Ahora lo que es como un poco la industria, ¿no? Sí, sí. Es cierto, yo, por ejemplo, en la exposición de la ciudad especular tengo 2 piezas que hice en Kohler. Tuve la posibilidad, eso es una compañía de sanitarios. Muy importante. Y estuve en el 2016, estuve 3 meses trabajando allí. Y como ejemplo es interesante, porque dices, bueno, esta es una compañía que podría ser la similitud en España sería Roca,
Sí. pero que ellos llevan 40 años invitando artistas en sus instalaciones. La prueba es que tienen una colección de arte contemporáneo que ni te imaginas. Qué envidia sana, ¿eh? De lo Sí. que me estás contando, ¿eh? Porque Y, me imagino un porcelanosa ahí teniendo... Efectivamente. Lo estabas pensando tú también. No, te cuento, Patricia. Quiero decir, ahora yo, por ejemplo, he intentado pintar unos paneles grandes de estos, y bueno, sí, los he conseguido pintar, pero ha sido con mucho esfuerzo Claro. y con la ayuda de pequeñas empresas como 10 Ceramics o Tercer Fuego, Sí. que se han volcado en el proyecto. Y bueno, sí, Coverland se prestó a hablar conmigo. Sí, pero esa tradición de apoyar, en eso sí que tendríamos que aprender mucho de Norteamérica. Yo creo que sí. Una de las pocas cosas. No, Sí, alguna. Christopher, se nos acaba el tiempo. Espero que te estemos tratando bien en España y en muy concreto bien, en Castellón. no, en España me Sí. encanta y ha sido un placer tener la segunda oportunidad de tener una muestra en un museo tan maravilloso como el de la Cora. Es verdad. Gracias. ¿No? Por cierto, en casa, ya que Christopher está contento de que le hayamos tratado bien, ustedes tienen que devolvérselo yendo a la Alcora, disfrutando de su exposición y disfrutando sobre todo de lo de Xavier. Xavier, gracias por Lo tu de Xavier, generosidad como artista, como comisario Gracias a vosotros. y que es un lujo siempre tenerte. Muchas y eres muy gracias. didáctico, aprendemos mucho contigo y hubiera Muchas estado gracias. toda la tarde. Pero bueno, Muchas ya lo gracias. saben, ustedes tienen esos deberes. Hasta el 15 de abril en el Museo de la Cerámica de la Alcora, 2 exposiciones de altura donde están, ya ven que ustedes en el corazón de Castellón se están viendo proyectos de esta índole y de estas características. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y ahora seguimos con un poquito de gastronomía. Hola, buenas tardes. Una semana más, bienvenidos a Plaza Mayor, a su programa gastronómico de Televisión de Castellón. Y esta semana vamos a poner en valor a los AOVE, los aceites de oliva virgen extra, el oro líquido de nuestra provincia. Para eso tenemos a Miguel Abad, consultor agroalimentario, especialista en olivicultura y helotecnia, ¿no es así? La iotecnia. Catador de aceites, lo trae el nombre también, ¿no? A Fernando Agramunt Soler, olivicultor y responsable de la finca Bardomus. ¿Olivicultor está bien dicho? Bien, También vamos añadiendo vocabulario. vocabulario. Y Javier Salgado, jefe de sala del restaurante A Taula del Jaime I de Castellón, ya habitual aquí en la casa, ¿no? Este año la segunda vez. Muchas gracias, Paco. Pues nada, directamente, Miguel, ¿qué significa AOVE? Esas siglas que están tan de moda y tan polémicas. Pues AOVE, pues el significado es aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? O sea, se hace excesivamente largo, ¿no?, para el consumidor llamar al zumo más perfecto que existe de la aceituna, que es el aceite de oliva virgen extra como tal. Y entonces, para resumir esto un poco, pues lo hemos hecho para que sea pues AOVE, aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Porque terminamos diciendo aceite de oliva y Por el aceite de acortarlo, oliva no tiene nada que ver con un zumo de aceituna. Sí, porque aceite de oliva virgen extra es ponerle todo el apellido completo, nombre y apellidos a ese producto de mucha calidad que cada día pues se está elaborando mejor y se conoce mejor, pero siempre falta información, por lo que dices tú, porque la gente tiende a confundir un aceite de oliva, un aceite de oliva virgen y hasta llegar a eso hay varios tipos de aceite. ¿Qué diferencia hay de uno a otro? Hombre, pues mira, por ser rápido, el aceite de oliva virgen extra es el zumo perfecto de una fruta, digamos, como un zumo de naranja recién exprimida, cogida del árbol y perfecto, ¿vale? El aceite de oliva virgen, ¿vale?, es un zumo de una fruta, pero que por distintas circunstancias, pues climatológicas, presencia de una plaga, un pedrisco, porque la fruta está excesivamente madura, pues no tiene las mejores características y se denomina virgen. Y luego está el lampante, que es el aceite de oliva virgen, que es zumo también, pero que procede de fruta defectuosa, pues aceituna que ha caído al suelo, aceituna que se ha visto afectada por pedrisco grande, la mosca, ¿vale?, la bractocera ha picado esa fruta cuando estaba en el árbol y ha terminado podriéndola por dentro, y de ahí se hace el aceite lampante.
Y este lampante, que no se puede envasar porque la normativa lo prohíbe, ¿vale?, se traslada a una refinería, se le quita el olor, el color, el sabor, las vitaminas, las clorofilas, se neutraliza, ¿vale? Le quitas lo bueno y lo malo. Efectivamente, le ¿Lo quitas dejas plano? todo, ¿vale? Le pones un chorrito de virgen, no del bueno, y es el que en el mercado se ve como aceite de oliva. Es como comparar un zumo de naranja con un tang, estos de... ¿vale? Es algo Que lleva un 8% de zumo. Exacto, ¿vale? Pues es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, pues eso, el bueno es una AOVE, un aceite de oliva virgen extra, y el oliva, pues bueno, pues no tiene las vitaminas, las clorofilas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia entre un virgen y un virgen extra? Pues entre el virgen y el virgen extra el virgen extra está perfecto, la fruta está en un índice de madurez óptimo, ¿vale? Sería el embero, ¿vale? O incluso puede estar un poquito madura, pero está elaborada perfectamente, la fruta está sana. Y el virgen, ¿vale?, ¿qué supone? Pues que esa fruta ha podido tener algún defecto, o bien en el proceso de elaboración, falta de limpieza de la industria alimentaria, un transporte inadecuado, una recolección defectuosa, etcétera. Entonces, como tiene pequeños defectos, ¿vale?, pues no puede llamarse virgen extra, y entonces la legislación permite que se envase como virgen, que es un escalón inferior. Si los defectos son muy grandes, ya es lampante directamente y a refinería. ¿Y eso se decide en un panel de cata y en un previo análisis? Claro, hay una analítica química y una organoléptica. La química, ¿vale?, establece los parámetros de calidad que permiten clasificarlo como virgen, virgen extra o lampante. Eso está recogido en la norma COI, en la norma comercial aplicable al aceite de oliva y al aceite de orujo de oliva, y evidentemente contempla la obligatoriedad de pasar por un panel de cata. Es el único producto en el mundo que tiene como obligación pasar por un panel de cata, de catadores. O sea, que el último apellido se lo pone las personas. Es complementario, las personas y la química, ¿vale? O sea, una cosa sin la otra no otorga la posibilidad de poner ahí virgen extra. Tienen que ser las dos. Todavía no han hecho un RODOF que nos elimine, ¿no? No, la nariz es muchísimo más sensible que el mejor de los cromatógrafos, y además con una particularidad. Un cromatógrafo puede medirte picos de volátiles de aromas de forma individual. Lo que no puede hacer es determinar el aroma cuando estos volátiles están mezclados unos con otros. Eso solamente es capaz de hacerlo la nariz humana. Y no todas, ¿eh? Hay Fernando, a ti te pregunto ahora, ¿no? Porque íbamos a preguntar por... Miguel, la verdad es que es el... principio, ya visto que si ponemos a preguntarnos... el número uno en es un cuanto al libro tema abierto, de la aceite. Con él siempre se aprende. Bueno, Fernando, ¿cómo ha sido este último año la cosecha? Este último año ha sido, la verdad es que ha estado bien, ha estado muy bien. Hemos sacado kilitos, luego el tema de la calidad de la aceituna era excepcional, y bueno, nos ha salido un aceite, la verdad es que muy bueno. Hemos sacado este año también la variedad nueva, que era la Picual, que hasta ahora no la habíamos hecho, y ha sido, pues yo creo que la gran sorpresa en cuanto a lo que es este año. O sea, ha gustado mucho porque tiene un color espectacular, y ha gustado mucho. Es decir, en todos los restaurantes es un aceite que está pegando mucho por eso, por el color verde esmeralda que tiene visualmente, es perfecto. Sorprende mucho, la verdad. Al cliente cuando le sirve ese un poquito de aceite, sobre todo de la variedad Picual, con ese color verde, fosforito, casi me atrevería a decir, el cliente dice, oye, ¿qué me estás sirviendo aquí? ¿No? Eso, ¿Son habituales los AOV en tu restaurante? Muy habituales, es decir, no hay otro tipo de aceite que no sea AOV, ¿no? O sea, solo Vamos, si no nos riñe, ¿eh? Vamos a ponerle todo el rato... Como nos ha reñido de entrada, pues ahora estamos repasando, ¿no? No, que va. No, pero que está muy bien matizarlo porque al final es bueno para todos, es una forma de educar al consumidor. Y cuando vayas, que no te confundas, porque no todo es igual. Pasa algo parecido cuando hablamos de Foix, Miquid, Perfect, Mousse, y la gente se pierde y dice, bueno, si esto vale 50 euros el kilo, ¿y cómo puede ser que esto cueste 5? Muchas veces no es que te engañas, tienes una falta de cultura, de saber. Entonces, estás aquí precisamente para eso, para enseñarnos. Nuestra obligación es enseñar, y enseñar la verdad. O sea, ser francos, ser sinceros, ser transparentes, y evidentemente luego el consumidor es soberano de elegir lo que más le guste. Pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, cuando alguien quiere comprar un zumo de aceituna, tiene que comprar virgen o virgen extra. Y si quiere comprar otro tipo de producto, que sepa que si se llama aceite de oliva, ¿qué es lo que es en realidad?
¿vale? Que es un proceso industrial de rectificación de un producto base que estaba defectuoso y que a través de un proceso de transformación se hace apto para el consumo. Pero no tiene nada que ver, ojo y cuidado, que toda la fracción de ácidos grasos es la misma que la de un zumo, porque esa no se destruye en el proceso de refinación. Es decir, tiene el mismo oleico, el linoleico, ¿vale? El linolénico, el palmítico, esa parte la tiene, pero toda la parte de clorofilas, ¿vale? Componentes minoritarios como por ejemplo el oleocantal, ¿vale? O la oleuropeína, o como por ejemplo toda la parte de vitaminas, ¿vale? Antioxidantes, polifenoles, esta solamente la tiene un virgen extra o un virgen, el resto no. ¿Y los omegas? Y evidentemente, el omega son los distintos omegas que hay, son los distintos poliinsaturados o monoinsaturados que tiene, y hay variedades que tienen más de uno y menos de otro, porque va en relación con el linoleico, el linolénico. ¿No se destruyen con el refinado? No, con el refinado no. Esa fracción de ácidos grasos, la refinación no la destruye, la modifica un poco, pero evidentemente el volumen que tiene no la destruye. Ahora, vitaminas, polifenoles, los aromas, que por eso es la gran baza de la OVE, evidentemente ahí desaparecen. Javier, ¿y tú que en el restaurante tienes clientes que te vienen de muchos rincones del mundo? Cuando te viene un francés, un alemán, ¿cómo aceptan un holandés? ¿Cómo aceptan el aceite? Pues una labor muy importante de los que trabajamos en Sala es poner en valor los productos de la zona y más a aquellos que son de calidad, como en este caso pues los aceites Bardumus, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con todas las variedades de Bardumus e intentamos explicar al cliente pues esta variedad es la boirrolenca, que es autóctona del pueblecito de Borriol, que tenemos aquí, y cuando tenemos tiempo incluso le podemos hacer una pequeña degustación de cada una de las variedades, ¿no? Sacamos unos cuenquecitos y esta es la picual, esta es la boirrolenca, esta es la canetera, esta es la riquina, y normalmente empezamos la mesa sirviendo siempre una cestita con panes surtidos, y esa cesta la acompañamos con alguna variedad de los aceites. Los que usamos realmente no es porque estéis aquí, pero usamos Bardumus porque nos gustan. Para nosotros, en este caso para mí, cuando elijo tener un aceite en la sala, pues primero me tiene que gustar ese aceite a mí. Es lógico, porque para venderlo te tiene que gustar. Primero me tiene que gustar a mí, porque si no, no seríamos incapaces de transmitírselo al cliente. Entonces, el fin último de vuestra creación, que es el aceite, es que llega al cliente intentando transmitir, ¿no? de la mejor manera. Y para mí es una oportunidad estar aquí, aprender de todo lo que estás comentando, pues, ¿no? Para poder explicarlo mejor, ¿no? Yo, Javier, lo que me refiero también a la pregunta era si el cliente que viene de Centro Europa, que está acostumbrado a mantequilla, sustituir esa grasa en el desayuno, por ejemplo. Lo valora muchísimo. ¿Les gusta mucho más? Muchísimo, lo valora muchísimo. Yo creo que el aceite de oliva virgen extra AOVE, creo que está muy valorado. Tal vez el turista que viene de fuera lo valora más que nosotros mismos. Sí. A mí incluso me han hecho preguntas, gente que ha estado en ferias y tal, gente extranjera me ha hecho preguntas que en la vida me lo ha preguntado gente de aquí de la zona, sí, ¿no? Gente como tal vez lo valora más. El tema del pensadón frío, el tema de los polifenoles. Entonces yo digo, ¿y tú? Pues es la gente que le gusta el tema del aceite, que se preocupa por las cosas buenas. Seguro que hay alguna conferencia que ha dado Miguel, pues ha leído algún artículo. Es posible, porque pero Miguel lo explica muy bien. Son cosas que te llaman, es decir, ¿y tú cómo sabes esto? Que si ahí no tenéis aceite no tenéis aceitunas, pero es gente que se preocupa por las cosas que le gustan y por el tema de los productos naturales. Hay una relación directa entre el zumo de aceituna, el aceite de oliva virgen extra y la salud. Claro, En general, ¿vale? En el resto de países que lo que consumen y que no son productores de zumo de aceituna y consumen otro tipo de grasas, ¿vale? Pues evidentemente miran a nuestra dieta mediterránea, ¿vale? Y al producto estrella de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva virgen extra, como un referente en la grasa más saludable que existe. Y evidentemente preguntan, se han informado de qué es el oleocantal, qué son los polifenoles, ¿vale? Que son toda esta parte nutricional, ¿vale? Y que evidentemente tiene mucha relación con la parte vuestra gastronómica, claro, ¿vale? Claro. Pues les llama la atención, ¿vale? Y se preocupan en buscar información y saber de dónde vienen las cosas. ¿Qué sucede con el consumidor autóctono? Que como ha estado con ese producto toda la vida, pues no le da el valor, ¿vale? Que realmente tiene en el exterior, ¿vale?
Y nuestro trabajo, evidentemente, es transmitir, ¿vale?, que este producto, que está tan relacionado con esa dieta mediterránea, ¿vale?, tiene un valor incalculable en la gastronomía, en la nutrición, ¿vale?, y en el potencial saludable de los componentes que tiene. Yo creo que el gran fallo ha sido no poner en valor ese producto porque lo tienes tan cercano y tan... lo vives a diario, pues pasa desapercibido. También es verdad que en los últimos años ha mejorado mucho la calidad de los aceites premium, diferenciar lo que estamos hablando ahora, los AOE, o sea, que la gente sepa lo que son esas siglas. Eso le ha dado mucho valor porque la gente ya está pidiendo o está buscando. Antes, cuando ibas al supermercado o a la gran superficie o a la tienda, pues los aceites que había, no vamos a decir marcas, era lo que era, y virgen extra había muy poco o ninguno. Y después también, aunque lo puede encarecer, vestirlo bien también le hace más grande el producto, aunque simplemente digan que una botella de plástico es pues no, una botella de plástico frente a un envase oscuro que no deja que entre la luz, y bien presentado, pues está mejor, digo yo, no sé. No, ha habido una evolución, y la muestra la tenéis aquí, con esta presentación espectacular, ¿no? Con el etiquetado que hay, la tabla nutricional, que no la veis, está atrás, pero además con la botella totalmente opaca, oscura, para proteger el zumo de la incidencia de la luz, porque este color tan verde bonito que comentabas son clorofilas, y las clorofilas son antioxidantes en ausencia de luz y protegen y ralentizan la oxidación del aceite, pero en presencia de luz son prooxidativas, aceleran la oxidación y deterioran el aceite, y evidentemente pues esto ayuda a esa... Podríamos decir que es un ser vivo ahora mismo, ¿no? No, esto es un producto vivo, es un producto vivo que evoluciona, es un zumo que va envejeciendo, ¿vale? Y que evidentemente, en función del estado inicial, pues la evolución va a ser más rápida o va a ser más lenta y va a aguantar más. Y de la variedad, etcétera, etcétera. Pero... es un zumo que se está oxidando desde el momento que lo embotellas, con lo cual hay que consumirlo rápidamente. No vale decir, es que dentro de 2 años va a estar mejor. Eso no vale, ¿no? No, es que yo lo sigo escuchando, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que hay mucha gente ahora que no está bueno, pero dentro de 2 años estará mejor. Guarda el aceite en casa, ¿no? Y dice, bueno, me guardo este año y tengo para 2 años. Bueno, comer aceite de 2 años es como comer pan duro de la semana anterior, lo mismo. El último pedido que le hice me dijo, gástalo antes de 3 meses. Sí. No por nada, sino por la oxidación que tiene. No, lo que pasa es que le serví para que lo probara. Creo que te di aceite sin filtrar. En rama. Le di aceite en rama, entonces le dije, utilízalo. La verdad es que sí, que estaba muy espectacular, pero había que consumirlo. Por explicar lo que es en rama, porque lo entiendan, ¿no? Claro, en rama es un aceite que no está filtrado, que tiene una decantación natural, pero esa decantación es fruto de humedad e impurezas, es decir, esas humedades e impurezas, que el aceite cuando se elabora no sale filtrado y limpio, sale con un porcentaje de humedad y de impurezas, que es materia orgánica, que es el agua de vegetación de la aceituna. No puede, entonces, antiguamente se dejaban decantar, pero esa decantación, esa materia orgánica, esa humedad, contiene bacterias que hacen que fermente. Entonces, cuando se elabora un aceite de oliva virgen extra de alta gama, o no de alta gama, la inmediatez del filtrado ya tiene que realizarse rápidamente. Es decir, hay que eliminar esa humedad, ¿por qué? Porque fermenta y va a alterar las características organolépticas, físicos y químicas de ese aceite. Entonces, esa filtración hace que el aceite aguante más, pero evidentemente, efectivamente, digamos que la muerte es más lenta. Claro. La muerte es más lenta. Sí, pero probar un aceite en rama acabado de hacer, eso es una bendición. Eso es una bendición. Sí, tiene más expresión, porque esa humedad contiene una parte de polifenoles que son solubles en agua, y hay una expresión inicial más grande, pero evidentemente el deterioro es mucho más rápido. Nosotros en cocina intentamos acompañar los platos pues, con aquellas variedades que a través de probarlas y de conocerlas creemos que les pueden ir mejor, ¿no? Por ejemplo, Rafa Gresa, el cocinero, es un enamorado de la picual y de la borriolenca en sus platos. En su cocina de fusión es un enamorado de esos dos. No. Sí, esos 2 platos. Es algo parecido a la hora de elaborar, como se puede elaborar las uvas, ¿no? Cuanto antes se elabora mejor, que no vayan grandes cantidades, que no vayan remolques de uva, ¿no? Sería lo deseable cajas. Claro, tened en cuenta una cosa, que estamos hablando de zumo de fruta, y al hablar de zumo de fruta, cualquier acción del proceso, bien sea recolección, transporte y elaboración, que agreda, ¿vale?, la parte física de la aceituna a la fruta antes de la trituración para liberar el aceite, es contraproducente. Además, incluso de la propia maduración, porque la maduración en una fruta es un proceso de senectud, de envejecimiento y de fermentación interna, y más en la aceituna. Y evidentemente tiene un punto óptimo de maduración en la que el zumo que vamos a obtener es el de mayor expresión. Si saltamos ese estadio de maduración,
que se denomina aproximadamente el embero, ¿vale? Porque os hagáis una idea, cuando están verdes y un poco pintonas. Están cogiendo color. Efectivamente, cuando empiezan a coger color, ese sería el punto de mejor expresión del zumo de la aceituna. Evidentemente, todo lo que vaya más allá de eso, pues van a empezar microfermentaciones internas que van a deteriorar esa calidad o van a mermar las cualidades de ese aceite. Yo sí que me he dado cuenta que estos últimos años se están haciendo aceites con aceitunas que se adelanta la cosecha. O sea, antes dejaban hasta que estuvieran negras, ¿no? Y ahora esos colores, como ha salido al picual, ha cambiado mucho. Para que te hagas una idea, nosotros este año empezamos a coger el día 20 de septiembre. El día 20 de septiembre creo que habremos sido los primeros en toda España en hacer lo que es el aceite. Porque tenéis la borriolenca, que es una, claro, variedad, es una variedad muy temprana. Sí, pero la picual se cogió, empezamos a cogerla el último día de septiembre. O sea, durante la final de septiembre y la primera semana de octubre cogimos lo que es la picual. Y también en la calidad también va marcado un poco por el rendimiento, no a la hora de los prensados y prensado en frío, que habría que explicarlo un poquito también, porque hay gente que... Esto de prensado en frío ya no existe. Lo de primera presión en frío era cuando eran prensas. Todavía hay algún sistema de prensas por ahí, pero evidentemente dista mucho de obtener en una prensa, ¿vale?, tradicional un aceite de alta expresión o de alta gama. Es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, la primera presión en frío era antiguamente cuando se prensaba en las prensas, que llegaban a 40 atmósferas. Después de la primera presión que se hacía, ¿vale?, se deshidrataba la prensa, o sea, se liberaba la prensa, se le metía agua hirviendo caliente para diluir el aceite que daba y se volvía a apretar. El que se había extraído primeramente era de primera presión en frío porque no se había utilizado agua caliente, y el segundo era pues la segunda presión que se realizaba. En la actualidad lo que se denomina es extracción en frío o simplemente extracción. Y la diferencia es que está de alguna manera normalizado. La extracción en frío, la normativa dice que tiene que realizarse sí o sí todo el proceso a menos de 27 grados, ¿eh? Y evidentemente tienes que certificar. Tienes que tener el sensor, tienes que tener el termómetro y tienes que tener la certificación para poder demostrar que eso ha estado todo el proceso a menos de 27 grados. Y eso sería extracción en frío. ¿Vale? Que esa es la denominación que hoy en día en los sistemas continuos se permite hacer. ¿Qué rendimiento pueden dar estas olivas? Este año la verdad es que las nuestras no dan demasiado rendimiento, que 13-14%. 13-14%. Tened en cuenta una cosa, esto es muy sencillo. Contra más aprieto, contra más me espero en la maduración, más componentes voy a extraer que no son deseables. Entonces, contra menos aprieto, contra más verde está la aceituna y contra menos grasa o zumo obtengo, ¿vale?, obtengo solamente aquello que es realmente excelente. Sí, porque si aprieto mucho también puedo sacar los sabores de la madera. Efectivamente, puedo sacar sabores de la madera, puedo sacar componentes como las ceras, puedo sacar un exceso de clorofilas, puedo sacar, y si encima le meto calor para obtener todavía más grasa, pues voy a derivar allí pues esteroles, las ceras, etcétera, y voy a aproximarme más a la denominación de orujo o aceite lampante que no virgen extra. ¿Qué no es deseable? ¿Cuáles son los defectos que suelen haber en los aceites y que a veces pasan desapercibidos porque pensamos que son habituales? Mira, esto es el sabor que he encontrado el aceite en mi pueblo. Claro, si esto está atrujado. Claro, normalmente pues el atrujado es un defecto que gusta al consumidor. ¿Por qué? Porque es lo que, sobre todo a personas con una edad avanzada, dejémoslo ahí. ¿Por qué? Porque es lo que están acostumbrados a tomar toda la vida. Aceituna más madura, el sobremaduro, ¿vale?, ligeramente fermentada porque se dejaba en casa hasta que te tocaba el turno de llevar las aceitunas a la prensa, y esto genera una fermentación aeróbica y anaeróbica posteriormente, ¿vale?, y ese defecto de atrojado, que es una fermentación, es de los que gusta, ¿no? Mucha gente dice, no, cuando prueba un aceite atrojado dice, això sí que és oli. Sí, és oli, diu, me recorde al que fe ma abuela. Entonces ya te ha destrozado. Como dice que te recuerda que es tu abuela, ya te ha destrozado. Mejor no contarle nada, ¿no? Si prueba un aceite tuyo y te dice eso, no lo has hecho muy bien. Bueno, pero sí que es verdad que luego cuando prueban aceites de este tipo, entonces ya cambian el... Los mejores para catar los aceites son los niños. Sí. Los niños es perfecto, no tienen ningún vicio, entonces te detectan enseguida todos los defectos, pero es algo impresionante. Y hay concursos, hay un concurso en Argentina, sí, que es Olivinus, ¿vale? Y resulta curioso, lo realizan catadores profesionales y niños, y curiosamente coinciden, ¿vale?, en los premios
los que prueban los niños y dicen que para ellos son mejores con los que determinan los catadores profesionales. ¿Vale? Esto es un valor incalculable. O sea, los niños... Es curioso, ¿eh? Hay que educarlos en el aceite de oliva virgen extra, porque son los consumidores del futuro. Y hay que explicarles exactamente... Y mira, fijaos, es curioso, ¿eh? Los niños coinciden con los catadores oficiales. Sí, sí, al final es cultura gastronómica. Tú les cuentas y lo que estamos hablando, la gente mayor estaba acostumbrado al astrujado, pues sigue... No están intoxicados. Efectivamente, no tienen vicios adquiridos y además coincide, o sea, y los niños normalmente el amargo y el picante lo toleran muy bien, les gusta, ¿vale? Esto que es un punto amargo y va relacionado con aceites de alta expresión, aceites de aceituna un poco más verde, claro, los atrojados son dulces, planos, suaves y evidentemente estos no les gustan tanto. ¿Y las borras? Es otro efecto. Sí, las borras es la espuma que se genera, ¿vale? En el proceso de elaboración, en los depósitos, se genera una espuma en la parte superior, ¿vale? Y evidentemente en la parte inferior hay unos logos y la fermentación de esto, ¿vale? Pues ¿qué hace? Pues que el aceite, ¿vale? La grasa absorbe, ¿vale? Y se ve contaminada por esos aromas de esa fermentación. Las borras es pues, posiblemente el defecto más repugnante, ¿vale? Más repulsivo que hay en un aceite de oliva virgen extra. Los metálicos antiguamente eran más por los envases que utilizaban que no eran los correctos, ¿no? Y por depósitos, ¿no? Sí, y por los procesos de trituración. En la mayoría de los molinos a principio y las conducciones eran de hierro y el hierro se oxidaba, ¿vale? Y al oxidarse transmitía trazas metálicas que aceleraban la oxidación y ese metálico, para que os hagáis una idea, cuando probéis un aceite y la sensación en boca sea igual a cuando os hacéis un corte y chupáis la sangre, son metálicos. Ese es el defecto metálico, ¿vale? Y evidentemente esto es un defecto que en cata se penaliza. Que nadie en casa se corte la mano para probar el aceite. No, pero bueno, si alguien te hace si quieres saber a qué sabe el metálico en un aceite, es la misma sensación bucal, ¿vale? Que chupar sangre, lo mismo. Y la acidez, que está tan de moda. El mío tiene 0,1, el mío 0,3, el mío es mejor porque tiene 0,1, 0,2. Esta es la eterna batalla. Esta es la gran confusión a la que nos han querido llevar siempre, ¿no? Han intentado relacionar el 0,4 o el 1 grado con el 0,4 pues más suave y el 1 grado con más intenso, ¿vale? Y es imposible organolépticamente realizar esta relación. La acidez es expresado en tantos por cien la descomposición del ácido graso mayoritario, que es el ácido oleico, que es un carbono 18 con un doble enlace. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí en esa molécula que enlaza se posiciona una molécula de agua, es un proceso hidrolítico, ¿vale? Y separa ese enlace. Y entonces esto en laboratorio se mide los grados de acidez, o sea, los enlaces que se han liberado y se han destruido. Y entonces se dice que es pues 0,2, 0,3% de enlaces eliminados. Esto en boca no tiene nada que ver la acidez con el sabor, ¿vale? Esto es una mentira a la que nos han querido llevar para guiarnos. Marketing y ya está, ¿vale? Pero no se detecta. Es más importante, por ejemplo, los peróxidos. Fernando, ¿y cultivar o tener una finca al lado del mar aporta? Pues una belleza. No, aparte de la belleza, ¿no? Sí, también claro. Nosotros, la verdad es que la finca está en una situación, creo que estratégica. Está pues, a 3 kilómetros del mar, está flanqueado por lo que es la montaña, no tenemos humedades, nunca se nos ha helado lo que es la aceituna, entonces pienso que la situación, vamos, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en lo que es la finca, al contrario, lo único que le aporta es, la verdad es que la finca es para verla, le aporta una belleza, bueno, es incalculable. Yo doy fe que he estado allí. Has estado allí. Las bueno, vistas son privilegiadas. También te puedo decir que no tiene nada que ver. Cuando estuviste a lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo un cambio en lo que es la finca, queremos hacer lo que es la almazara para hacer ahí los aceites nuestros, queremos hacer, bueno, ahora nos hemos metido en una historia del crowdfarming, que nos hemos puesto a vender olivos. Generalmente el 90% son alemanes, pero bueno, lo puede adquirir cualquiera. Entonces nosotros nos comprometemos a plantar su olivo con su nombre y todos los años le vamos a mandar pues lo que creemos que produce un olivo en plena producción, que son 8 litros de aceite. Hoy precisamente hemos hecho ya el primer envío a Alemania, pues es un tráiler
de latas de aceite. No hace falta ser alemán para poder hacer eso. No, al contrario, y además estamos abiertos a cualquier persona que nos llame por teléfono para enseñarles lo que es la finca. Cualquier televidente que quiera llamarte puede ir. Sin ningún problema. Si se puede esperar un par de meses mejor, porque ya tendremos lo que es todas las instalaciones terminadas, pero yo creo que es un proyecto... Por lo que está contando un chato, ¿no? Al final, ¿no? Sí. No, la verdad es que yo creo que es una de las... A mí hablar de la finca Bardomus pues realmente es un placer, es decir, yo hablar de Bardomus es que se me hace la boca grande, pero es que es la realidad, es increíble. Creo que hay muy pocas fincas con ese potencial. Bueno, también hay que comentar, eso, Miguel, son fincas de plantación intensiva, que a lo mejor la gente puede confundir la palabra intensiva con extensiva, hablando de un ganado. En el caso de Bardomus combina dos tipos de plantación. Una es la superintensiva, que es una plantación en seto, como puede ser una viña, ¿vale?, que se coge con cosechadoras, ¿vale?, y además combina la intensiva, ¿vale?, que es una plantación con un marco comprendido entre 250 y 400 plantas por hectárea. Una superintensiva son más de 1.000, 1.200 plantas por hectárea, hasta 1.300, 1.400, y una intensiva es entre 250 y 400 aproximadamente, ¿vale? Luego estarían las tradicionales, que llegaríamos desde 40 o 50 árboles por hectárea hasta 100, 120, ¿vale? Y entonces esa es la diferencia de los tipos de cultivo en el olivar. Básicamente lo que se intenta es buscar la mayor cantidad de superficie foliar insolada y metros cúbicos de hoja por hectárea, ¿vale?, y además permitiendo, ¿vale?, una gran producción. Los marcos tradicionales pues no son productivos en la actualidad y evidentemente hay que ir a marcos un poco más intensos para aprovechar la luz, el suelo, el agua. Javier, nos vamos a ir despidiendo ya. ¿Quieres decir algo más antes de despedirnos? Pues bueno, nada, que nos sigan deleitando con su saber hacer, ¿no?, y con sus AOVs. Y bueno, nuestra labor en el restaurante es la de dar valor a vuestro trabajo. No solo la parte científica, también para mí es muy importante la parte emocional de los productos y humanizar el producto, ¿no? Que creo que a través de la humanización de los productos es cuando llegamos al corazón del cliente y es ahí cuando entonces ya lo vinculamos al establecimiento, ¿no?, a través de llegar al corazón del cliente. Y al ser vendedores de historias, pues bueno, ahora ya tengo una historia comestibles. Ahora ya tengo una historia más que contar cada vez que sirva el aceite Bardomus, ¿no? Así que gracias. El que quiera probarlo, que vaya al restaurante. Que vaya al restaurante a tabla. No, para nosotros es un pilar fundamental. O sea, el nexo entre la producción y el cliente en la gastronomía, que son ellos y vosotros, es importantísimo. O sea, y transmitir, ¿vale?, toda esa cultura del aceite de origen extra es imposible sin vuestro trabajo. Claro, es el fin último. Nos queda el último, que sería hacer una cata con la gente que trabaja en los restaurantes, en los hoteles, y formarlos para... Sería muy interesante, una cata formativa sería muy interesante. Nos vamos despidiendo, un placer. Miguel, como siempre, escucharte una maravilla. Fernando también, y la finca como la tienes tan bonita, que el que no ha ido que se plantee ir, porque es algo muy interesante y es para pasar una jornada allí viéndolo y disfrutando. Solemos pasarlo bien, están todos invitados. Pues nada, Javier, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a ti, Paco. Y yo me emplazo, porque me han quedado cantidad de preguntas para dentro de un mes, 2 meses, acabar de... ¿no? Es algo muy interesante. Pienso que los televidentes habrán pensado igual que yo. Pues nada, quedamos hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal os está sentando este menú especial de Plaza Mayor? Bueno, vamos a acabar con un poquito de agenda, unas recomendaciones para mañana. Mañana miércoles en la ciudad de Castellón. 3 propuestas. La primera, a las 7 de la tarde, nos lleva a la librería Babel para escuchar una conferencia a cargo de Oxfam Intermón titulada Visions d'Educació entre Guatemala y España. La imparten Esther Paulo y Toni Castelló. También a la misma hora, en el Espai Cultural El Menador, una exposición de la que ya hablamos aquí, si recordáis, con el Club Pilotari Castelló, titulada Faixa Rocha, Faixa Blava. Un recorrido por todo el deporte de la pilota valenciana a través de paneles explicativos, a través de algunos objetos, recordando cómo es este deporte, algunas de sus particularidades, de sus peculiaridades, y bueno, muy interesante porque se enmarca además en el 30 aniversario del Club Pilotari Castelló. Y luego acabaríamos a las 8 en el Teatro del Raval, bueno, pues con una película fantástica, Lady Macbeth, dentro del ciclo Filmoteca Valenciana, y además la entrada de 3 euros. Recordamos, Lady Macbeth es una historia ambientada en el siglo XIX, es una mujer, Catherine, que bueno, vive encerrada en un matrimonio que no la hace feliz, su marido además siempre está enfadado, pero se le cruza en su vida un hombre joven, un hombre trabajador, del que se enamora, y vivirá un idilio con este joven, y su vida cambiará por completo y empezará a sentir una fuerza interior que hasta entonces no conocía, Lady Macbeth. 3 propuestas para mañana miércoles, eso por la tarde, porque a las 4 tenéis una cita aquí, puntuales, en Plaza Mayor. Hasta mañana.